Cuando el planeta eligió el caos, Burkina Faso apostó por la redención. ¿Quién tiembla ahora ante el eco de sus pasos? Lo que ocurre en el corazón del Sahel no es solo una reforma, es un temblor que amenaza con derrumbar los viejos cimientos del poder global. Imagina un tablero de ajedrez donde, de pronto, una pieza olvidada decide cambiar el juego por completo. Así, el eco de los tambores africanos resuena más allá de las fronteras, recordando al mundo que a veces el cambio no pide permiso, simplemente irrumpe y transforma todo a su paso. En un solo movimiento, Burkina Faso ha liberado a 15.600 prisioneros, transformándolos en soldados. Para Occidente, esta decisión parece una locura. Para África, es una jugada maestra sin precedentes. Ya no se trata de aislar a los caídos, sino de trocar la condena por servicio, la vergüenza por orgullo y el castigo por la misión de defender la patria. Esta transformación recuerda a aquellas historias antiguas donde los parias se convertían en héroes. En la antigua Roma, los gladiadores, muchas veces esclavos o delincuentes, podían obtener la libertad si triunfaban en el Coliseo. Hoy, en el Sahel, los antiguos prisioneros luchan no para entretener a una multitud, sino para resguardar el destino de su nación. Aquí, la justicia ha dejado de ser un látigo para convertirse en bandera colectiva. Donde antes había grilletes, ahora hay uniformes. Donde reinaba el silencio, estalla el himno de una lealtad nueva. El mundo observa con recelo. Europa y Estados Unidos escrutan cada decisión con miedo y sospecha. Los noticieros internacionales repiten palabras como inestabilidad, riesgo, amenaza, pero pocos se detienen a comprender el significado profundo de este acto de redención colectiva. Es como si un país entero hubiera decidido, al mismo tiempo, cambiar la narrativa que otros le impusieron durante siglos. En los cielos del Sahel, aviones franceses patrullan de nuevo, como si aguardaran el inicio de una tormenta. ¿Por qué Francia sigue tan de cerca a estos nuevos soldados? Quizá porque comprende que en África se está reescribiendo, en tiempo real, la definición de soberanía y de poder. No es la primera vez que una potencia extranjera vigila con ansiedad un proceso de emancipación. Recordemos la reacción de los británicos ante la independencia de la India, o el despliegue de la CIA en América Latina durante los años 60 y 70, cuando el miedo a perder influencia impulsaba intervenciones encubiertas y abiertas. La reputación de una nación está en juego, junto a la seguridad de toda la región y la esperanza de romper, de una vez, las cadenas de la dependencia. ¿Será esta la aurora de una nueva era, o solo otro episodio en la larga pugna por el control de África? Pensemos en el ejemplo de Vietnam, donde un pueblo pequeño desafió a gigantes y reescribió el mapa del poder mundial, o en la Sudáfrica del apartheid, donde la resistencia de los marginados terminó por transformar no solo la política interna, sino la percepción global de la justicia y la dignidad. Pero la apuesta de Burkina Faso tiene un costo. La incertidumbre reina en las calles, y los aliados de siempre ya no parecen tan seguros. ¿Qué sucede cuando el orden antiguo ya no sirve? Imagina a una familia en Ouagadougou, que cada noche se pregunta si los nuevos soldados traerán protección o simplemente otro ciclo de violencia. Las conversaciones en los mercados, las miradas en los autobuses, todo está impregnado de una mezcla de esperanza y temor, como si el país caminara sobre una cuerda floja tendida entre el pasado y el futuro. El Sahel nunca ha sido solo un lugar. Es una herida abierta, una línea de fuego que atraviesa el corazón de África. Desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo, esta vasta franja de tierra ha sido víctima de sequías, conflictos, migraciones forzadas y la injerencia de potencias extranjeras. Cada generación hereda no solo la geografía, sino también las cicatrices de quienes vinieron antes. Si recorremos la historia del Sahel, encontramos relatos de resistencia, como la de la reina guerrera Amina de Sassou, quien defendió su pueblo frente a invasores, o la de los imperios del Malí y Songhai, que florecieron a pesar de la adversidad. Durante generaciones, esta vasta franja ha sido el escenario de guerras interminables, promesas rotas y acuerdos escritos en arena.
Cada frontera aquí es provisional. Cada generación hereda batallas que no eligió. El polvo cubre los restos de pactos fallidos y cementerios donde yacen sueños de paz nunca cumplida. Las caravanas de camellos que alguna vez cruzaron estos desiertos comerciando oro y sal ahora han sido sustituidas por convoyes militares y columnas de desplazados. El Sahel es un recordatorio vivo de que la historia nunca es lineal y que las heridas abiertas pueden convertirse en puntos de partida para nuevas epopeyas. Las potencias occidentales trataron la región como un tablero de ajedrez. Vendieron ayuda envenenada, impusieron préstamos imposibles, enviaron soldados para imponer su propia versión del orden. Tras cada intervención, quedaba más dependencia y menos esperanza. Gobiernos títeres, condiciones dictadas y la dignidad africana erosionada día a día, grano a grano. Un ejemplo claro es el del Fondo Monetario Internacional, que impuso políticas de ajuste estructural en los años 80 y 90, provocando recortes en salud y educación, y sumiendo a millones en la pobreza. ¿De qué sirvió tanta intervención si el resultado fue una región aún más vulnerable? En medio de ese escenario, Burkina Faso apareció en el mapa mundial, no por su tamaño, sino por su coraje. Esta pequeña nación sin litoral soportó ocupación, abandono y desprecio. Sin embargo, en menos de 2 años, bajo el mando del capitán Ibrahim Traoré, Burkina Faso recuperó más del 92% de su territorio, arrebatado a grupos armados. Sembró, así, una nueva semilla de soberanía. Este logro recuerda a la resistencia de los etíopes ante la invasión italiana en 1935, cuando un pueblo desarmado desafió a un imperio y defendió su dignidad con uñas y dientes. Las plazas volvieron a llenarse de tambores, cánticos y resistencia. Los niños dejaron de memorizar el miedo y la sumisión. En las escuelas aprenden la palabra que Occidente negó: soberanía. El orgullo, tantas veces aplastado, empieza a florecer en los rostros de quienes, por primera vez en décadas, creen que su futuro puede escribirse con manos propias. Hay un renacer en el aire, semejante al que vivió Ghana tras su independencia, cuando Kwame Nkrumah proclamó que el despertar africano era irreversible y contagió esperanza a todo el continente. Pero toda revolución tiene un precio. Miles de jóvenes han caído en una guerra sin fin, y el ejército, exhausto, se estira hasta el límite. Mientras tanto, las cárceles se llenan de rostros pobres, hombres encerrados por robar un saco de arroz, por discutir en la calle o por soñar demasiado fuerte. Víctimas de un sistema más cruel que sus propios actos, condenados no por maldad, sino por nacer en la pobreza y el olvido. Este drama social se repite en muchas partes del mundo. En Brasil, la población carcelaria creció exponencialmente porque la pobreza y la desigualdad empujan a miles a la marginación. Y en Estados Unidos, las cárceles están llenas de personas que cometieron delitos menores, pero no tenían los recursos para defenderse. El riesgo de repetir el modelo colonial es claro: más tumbas, más deuda, menos futuro. Si el ciclo no se rompe, el Sahel será solo polvo y cicatrices. Es una advertencia que resuena en cada intento fallido de reforma, como en Zimbabue, donde las promesas de emancipación quedaron atrapadas en una espiral de represión y crisis económica. Pero también es una oportunidad única para cambiar el rumbo y demostrar que la historia puede reescribirse, hasta que, un día, el capitán Traoré decide romper las reglas. Donde otros ven criminales, él ve soldados desaprovechados. Y su próxima decisión hará temblar la lógica de todo un continente. Se trata de un cambio de paradigma comparable con la decisión de Mandela, quien al salir de prisión eligió perdonar y construir, en vez de buscar venganza. En la siguiente madrugada, una noticia impensable sacude cada rincón del país. Las puertas de las cárceles se abren para miles de prisioneros. La apuesta de Traoré desafía no solo la historia de Burkina Faso, sino el destino mismo del Sahel. Imagina las caras sorprendidas de las familias, la incredulidad de las autoridades locales y el murmullo creciente en las radios comunitarias. Algo extraordinario acaba de ocurrir.
¿Redención o peligro? ¿Revolución o locura? Esa es la pregunta que sacude cada calle de Burkina Faso y los despachos de sus antiguos amos extranjeros. El debate se enciende en los hogares, en las mezquitas, en los cafés y hasta en las redes sociales, donde los jóvenes comparten memes y mensajes de apoyo o escepticismo. La decisión de Traoré recuerda a aquellos momentos en la historia en que una acción audaz dividió la opinión pública y puso a prueba la imaginación de todo un pueblo. El capitán Ibrahim Traoré no dudó ni un instante. Ordenó vaciar todas las cárceles y crear la unidad de prisioneros de combate, la temida CPU. 15.600 hombres, entre 18 y 45 años, dejaron el encierro para vestir uniforme. Nadie les prometió perdón. Su deuda no desapareció. Mutó en un deber nuevo, feroz: servir a la nación que alguna vez les temió. Esta decisión se asemeja a la integración de las FARC en Colombia, donde antiguos guerrilleros se reinsertaron en la vida civil y, en algunos casos, en las fuerzas de seguridad, como parte de un proceso de paz complejo y arriesgado. Aquí no se trata de enterrar el pasado, sino de forjarlo en arma. Traoré convierte el castigo colonial en restitución activa, propone un propósito africano frente a la humillación heredada. Ya no se paga el crimen con aislamiento, sino con sacrificio y reconstrucción colectiva. La lógica es similar a la que inspiró la justicia restaurativa en Ruanda tras el genocidio de 1994. En vez de perpetuar el odio, se buscó la reconciliación a través del trabajo común y el reconocimiento del daño causado. Cada exprisionero recibe adiestramiento militar y, sobre todo, ideológico. La CPU es más que un batallón. Es un experimento de renacimiento, donde la vergüenza se vuelve estandarte y la marginación, esperanza. Durante las primeras semanas, psicólogos, veteranos y líderes comunitarios se encargan de guiar a los nuevos soldados, enseñándoles que su valor no reside en el pasado, sino en la decisión de contribuir al futuro. Se organizan talleres de lectura, debates sobre la historia de Burkina Faso y charlas motivacionales a cargo de figuras emblemáticas del país. La disciplina es estricta, pero el objetivo no es solo formar combatientes, sino ciudadanos comprometidos. El mundo tiembla y observa. Europa y América ven en la CPU una herejía contra siglos de dogma y control. ¿Cómo responder cuando una nación decide romper sus cadenas y reescribir las reglas? Los analistas internacionales discuten en conferencias y foros sobre la viabilidad de esta estrategia. Algunos predicen el colapso. Otros la consideran una revolución necesaria. La prensa extranjera multiplica sus reportajes, y el nombre de Traoré comienza a sonar en los titulares junto a figuras históricas como Thomas Sankara y Patrice Lumumba. Dentro del país, la tensión se palpa. Comunidades enteras apoyan y alimentan a los nuevos soldados. Madres que cocinan, niños que miran con orgullo y temor. Saben que la guerra se libra en los campos y en los corazones. Si la CPU fracasa, el desastre social y militar sería colosal. Si triunfa, los marginados podrían torcer el destino de todo un pueblo. Se organizan comités vecinales para monitorear el comportamiento de los nuevos soldados y brindarles apoyo emocional. En algunas aldeas, los líderes religiosos predican sobre el poder del perdón y la reconstrucción. En otras, la desconfianza persiste y se vigilan los movimientos de los exprisioneros con cautela. El riesgo es absoluto. El éxito reescribiría la historia. El fracaso podría arrastrar al país al abismo. Traoré ha cruzado una frontera que el mundo no se atreve a ignorar. Como en los momentos cruciales de la historia de Argelia, cuando la liberación nacional dependía de la capacidad de transformar la rabia popular en disciplina militar y política, Burkina Faso enfrenta ahora el desafío de convertir la redención en fuerza constructiva. Pero el cambio verdadero no solo es de armas o cuerpos. La batalla decisiva ocurre en la mente, en el espíritu, en la manera en que una nación se reinventa y decide su futuro. El gobierno impulsa campañas educativas en radio y televisión para explicar la lógica de la CPU
y se invita a la población a participar en el seguimiento y la integración de los nuevos soldados. Se organizan foros de discusión, se publican artículos en los periódicos y los líderes de opinión debaten intensamente sobre el rumbo del país. Ahora, la CPU se enfrenta a su primera gran prueba. Un enemigo invisible acecha en las sombras, dispuesto a todo para restaurar el viejo orden. ¿Están listos los nuevos soldados para defender la revolución? ¿O caerán ante sus propios fantasmas? Los servicios de inteligencia detectan movimientos sospechosos en las fronteras, y algunos exfuncionarios del régimen anterior conspiran para desestabilizar el proceso. Los líderes de la CPU enfatizan la importancia de la vigilancia y la unidad. El planeta observa, París murmura, y los satélites vigilan mientras el CPU avanza. Las calles de Ouagadougou lo sienten. La tensión corta el aire, la historia se reescribe instante a instante, y cada paso resuena en los pasillos del poder internacional. Los estudiantes universitarios organizan debates, los artistas pintan murales inspirados en la nueva era, y los comerciantes discuten sobre el impacto que tendrá la CPU en la economía local. El pulso de la nación late al ritmo de la incertidumbre y la esperanza. Rumores de interés extranjero crecen. Las embajadas occidentales emiten comunicados crípticos. Hay reuniones nocturnas, negociaciones secretas y, según testigos, intentos de sabotaje en las afueras. Burkina Faso se ha convertido en un campo de batalla diplomático, una herida abierta que inquieta a quienes antes creían tener el control de la región. En los cafés de Dakar y Bamako, se comenta que agentes extranjeros buscan reclutar informantes para anticipar los próximos pasos de la CPU. En París, el gobierno reorganiza su influencia en el Sahel. Aumentan los vuelos de vigilancia, la inteligencia francesa sigue cada maniobra del CPU, y se preparan escenarios de intervención directa. La verdadera pregunta no es si Francia intervendrá, sino cuándo y bajo qué argumento lo hará. En la historia reciente, hemos visto casos similares. En Costa de Marfil, en 2011, la intervención extranjera se justificó con el argumento de proteger civiles y restaurar el orden. En Siria, el debate sobre la intervención internacional ha sido constante, con consecuencias imprevisibles. Mientras tanto, los antes prisioneros, ahora bajo la bandera del CPU, son desplegados en zonas antes dominadas por el vacío y el temor. Las aldeas liberadas reciben a hombres que portan no solo armas, sino un propósito: restaurar el orden desde la memoria de su propia caída. Su disciplina y su moral sorprenden incluso a los más escépticos. Algunos testimonios narran cómo, en la localidad de Djibo, los nuevos soldados ayudaron a reconstruir escuelas destruidas y organizaron brigadas para distribuir alimentos a los más necesitados. Las historias de reconciliación y servicio comienzan a multiplicarse, y la CPU se convierte en un símbolo de resiliencia. La comunidad internacional, desde la Unión Africana hasta Naciones Unidas, mira con recelo. El miedo es palpable, que cualquier movimiento extranjero, por mínimo que sea, desencadene una espiral de caos capaz de incendiar todo el Sahel. Se envían misiones de observación, se organizan cumbres de emergencia y se multiplican los comunicados diplomáticos. Algunos países africanos expresan apoyo, otros mantienen la distancia, temerosos de que el ejemplo burkinés inspire movimientos similares en sus propios territorios. Pero el CPU, más que ejército, se ha vuelto símbolo. Es un muro de voluntad ante el vacío que Occidente dejó tras décadas de promesas rotas. La doctrina Traoré, debatida en los cafés de Dakar y las universidades de Dar es Salaam, inspira discusiones sobre soberanía y redención en todo el continente. Profesores universitarios citan el ejemplo de Burkina Faso en clases de historia contemporánea, y los movimientos juveniles lo utilizan como bandera para exigir cambios en sus propios países. Lo que está en juego es decisivo. Si este renacer triunfa, África podría conquistar una soberanía genuina, tejida entre cicatrices y sueños. Pero si cae, o si una intervención extranjera lo desmantela, el ciclo de dependencia y violencia podría regresar con más crudeza que nunca. El riesgo es inmenso, pero también lo es la oportunidad.
como ocurrió en la Revolución de Haití, donde esclavos se levantaron y crearon la primera nación libre de América Latina. Burkina Faso puede servir de faro para los pueblos que anhelan romper sus cadenas. Sin embargo, toda revolución siembra esperanza e incertidumbre. El CPU ha surgido del dolor y la urgencia. Pero, ¿qué sucederá cuando la amenaza externa se disipe y estos soldados busquen su lugar en una nación irreconocible? Los psicólogos y trabajadores sociales ya empiezan a diseñar programas de reinserción para el día después de la guerra. Se discuten opciones como la creación de cooperativas agrícolas, talleres de capacitación técnica y bolsas de empleo específicas para exmiembros del CPU. La tensión no cede. Los ojos del mundo se clavan en cada decisión. Pronto, una chispa podría encender una tormenta que trascienda fronteras. Las organizaciones de derechos humanos alertan sobre la necesidad de proteger los derechos de los exprisioneros y evitar abusos. Se proponen comisiones de verdad y reconciliación para supervisar el proceso, siguiendo el ejemplo de Sudáfrica tras el apartheid. Cuando las cadenas se funden en escudos, nace una lección africana inédita. Burkina Faso nos desafía a mirar más allá de la superficie y preguntarnos: ¿es posible transformar el castigo en propósito y la vergüenza en orgullo nacional? El debate se extiende a otros países del Sahel, donde gobiernos y movimientos sociales estudian la viabilidad de adaptar el modelo CPU a sus propias realidades. En Malí, algunos líderes tribales han propuesto liberar a prisioneros para formar brigadas de reconstrucción de aldeas. El llamado Cuerpo de Prisioneros en Combate, integrado por más de 15.600 hombres y mujeres liberados de las cárceles, demuestra que hasta los más marginados pueden convertirse en piedra angular de una nación si se les confía un propósito colectivo. Ya no son simples reclusos. Se han vuelto símbolos de una redención compartida, portadores de esperanza para quienes siempre vivieron al margen. Esta transformación recuerda la historia de los batallones de castigo soviéticos durante la Segunda Guerra Mundial, donde prisioneros y marginados lucharon en defensa de la patria, aunque en condiciones mucho más duras y menos justas. Pero el cambio que encarna este cuerpo no es solo militar. Es económico, porque cada soldado recuperado es una familia menos en la dependencia y una comunidad que vuelve a soñar. Es también simbólico. Se borra el estigma que marcó a toda una generación castigada por la pobreza y la injusticia. Y es espiritual, porque devuelve la dignidad donde antes solo existía castigo y resignación. Los líderes religiosos organizan ceremonias de bendición para los nuevos soldados, y las familias celebran el regreso de hijos y hermanos que antes eran motivo de vergüenza y ahora son fuente de orgullo. Sin embargo, el éxito de este modelo depende de un equilibrio frágil. La justicia debe seguir siendo faro. Si el CPU se convierte en un arma de venganza o persecución, la nación corre el riesgo de caer en un ciclo más oscuro aún. La tentación de usar estas fuerzas para saldar cuentas personales o políticas nunca desaparece. La historia africana está repleta de ejemplos donde la redención se transformó en revancha. En Ruanda, tras el genocidio, algunos aprovecharon la confusión para ajustar cuentas personales, lo que agravó las heridas en vez de sanarlas. Aquí se desafía la noción occidental de que el castigo es la única vía legítima de justicia. Burkina Faso muestra que la restitución, el servicio y la responsabilidad compartida pueden abrir caminos más humanos y sostenibles para sanar heridas sociales. El CPU no es solo una fuerza armada, es una apuesta filosófica por la reintegración y el valor de cada vida en la reconstrucción nacional. En Sudáfrica, la Comisión de la Verdad y Reconciliación demostró que el perdón y la búsqueda de la verdad pueden ser más poderosos que la venganza. Aún así, el peligro acecha. La manipulación política, las ambiciones desmedidas y las desviaciones pueden transformar esta herramienta de redención en una amenaza interna. Si el CPU olvida su misión de servir al pueblo, puede convertirse en la semilla de un nuevo autoritarismo, repitiendo los errores que alguna vez juró combatir. En Zimbabue, la antigua guerrilla terminó perpetuando un régimen autoritario, traicionando los ideales originales de liberación. La lección final es clara.
La soberanía no se pide ni se compra. Se construye día a día con voluntad colectiva y responsabilidad. Burkina Faso enseña que un pueblo capaz de convertir a sus descartados en defensores puede intentar romper las cadenas de siglos de dependencia. Hoy, el futuro está en juego. Libertad o un nuevo autoritarismo, redención o revancha, inspiración o advertencia para el resto de África y el mundo. La historia aún no está escrita, y cada decisión cuenta como un nuevo párrafo en el gran libro de la emancipación africana. Pero, ¿cómo se vive esta transformación en las calles y los hogares de Burkina Faso? ¿Qué sienten quienes ponen su confianza, o su temor, en manos de quienes antes fueron reclusos? Las historias abundan. Una madre que recupera a su hijo y lo ve marchar al frente con la cabeza en alto. Un comerciante que agradece la presencia de la CPU porque por primera vez en años puede abrir su tienda sin miedo. Un maestro que enseña a sus alumnos que la dignidad no es un privilegio, sino un derecho que se conquista día a día. Estos relatos, pequeños y cotidianos, son el verdadero termómetro del cambio. Las bombas pueden seguir en manos ajenas, pero la convicción en el futuro ya pertenece a África. En los barrios más humildes, la juventud organiza grupos de estudio y talleres de formación, inspirados por el ejemplo de quienes han transformado el castigo en servicio. Las mujeres, tradicionalmente relegadas a un segundo plano en la vida política y militar, empiezan a exigir su lugar en la reconstrucción nacional. La transformación se siente en cada rincón, y la esperanza se contagia como un virus imparable. Lo sucedido en Burkina Faso trasciende la táctica militar. Es el germen de una filosofía que desafía siglos de castigo, humillación y dependencia extranjera. Al transformar a más de 15.600 prisioneros en soldados, el país dio un golpe al destino impuesto desde fuera y convirtió la sumisión en fuerza nacional. Es un acto de autodeterminación comparable al de los movimientos de liberación en la India, Argelia o Mozambique. El mensaje resuena: la redención no se pide, se toma. Para el gobierno de Traoré, la justicia dejó de ser encierro y se volvió propósito. Donde Occidente veía desecho, el Sahel descubrió semilla. Prisioneros se volvieron defensores, la marginación se volvió coraje colectivo. La vergüenza, ahora, es el origen de un renacimiento nacional. En la Universidad de Ouagadougou, los estudiantes debaten sobre el significado de la justicia y el valor de la reintegración, mientras en las redes sociales la etiqueta «Renacimiento burkinés» se viraliza. Esta decisión sacude la política africana y despierta inquietud entre los antiguos amos coloniales. Francia y otros miran con recelo. El ejemplo burkinés prueba que los grilletes del pasado pueden romperse sin esperar autorización. El control del destino africano está en juego. ¿Seguirán los pueblos atrapados en ciclos de deuda y tutela, o reescribirán su historia con dignidad y autonomía? En los foros internacionales, diplomáticos africanos citan el caso de Burkina Faso como ejemplo de innovación política y coraje nacional. En esta encrucijada, la pregunta es directa: ¿serás espectador mientras otros deciden tu destino, o te atreverás a ser protagonista del renacimiento africano? Los riesgos son reales. Quedarse en la barrera significa ceder el derecho a decidir sobre la seguridad, la economía y la identidad del continente. Pero al cruzar la línea, el precio es la responsabilidad y el honor de forjar una patria realmente libre. Es el mismo dilema que enfrentaron los líderes de la independencia en el siglo XX. Libertad con riesgo o sumisión con aparente estabilidad. Quizás los cañones aún apunten desde lejos, pero hoy las ideas vuelan como pólvora entre jóvenes, campesinos y soldados de toda África. Lo iniciado en Burkina Faso es mucho más que un giro político. Es un grito capaz de cruzar fronteras y encender esperanza en miles de corazones silenciados. En las diásporas africanas de París, Londres y Nueva York, activistas y artistas organizan eventos para difundir el ejemplo burkinés y apoyar la causa de la soberanía continental. El círculo se acerca a su cierre, pero la pregunta sigue abierta para cada espectador. ¿Seguirás siendo sombra en la historia de África o te atreverás a escribir el próximo capítulo?
La revolución burkinesa apenas comienza. Y quizás, dentro de unos años, cuando miremos atrás, descubramos que aquel día en que 15.600 excluidos cruzaron el umbral de la cárcel para convertirse en soldados, África comenzó a escribir el capítulo más audaz, digno